A ver, chicos, vamos a comenzar. Como les dije, primeramente vamos a ver acerca de la nutrición en el embarazo. Igualmente vamos a aprender las gráficas que existen para ver si la mujer embarazada está en un peso ideal de acuerdo a las semanas gestantes que presente. Tenemos como primer punto la nutrición en el embarazo. Que la mujer ha cumplido a través de la historia de la humanidad la función de la maternidad y el cuidado de sus hijos. Cuando la mujer está embarazada debe de comer alimentos saludables, que es lo más importante para que el niño tenga una buena nutrición, y también la mujer embarazada no exceda mucho de peso ni tampoco presente una desnutrición. Necesita lo que es más proteínas, hierro, calcio y ácido fólico, y comer para dos no significa que debe de comer el doble, sino que debe de comer los nutrientes necesarios y esenciales para el desarrollo del feto o de su bebé. Eh, el hecho que la mujer esté embarazada no quiere decir que tiene que comer 2 porciones o más porciones porque por el momento en el que está en el proceso gestante, sino que debe de alimentarse con los nutrientes necesarios. ¿Cuáles son las complicaciones en el embarazo? Primeramente, la mujer debe de mantener un buen estado nutricional, que es fundamental cuando piensa que está embarazada. El estado nutricional de la madre antes del embarazo tiene un impacto mayor en el peso del niño al nacer. Si la madre se alimenta adecuadamente, teniendo la alimentación con los nutrientes necesarios, las vitaminas, todo lo necesario, el niño va a nacer con un peso ideal y con una nutrición adecuada. Pero si la madre no se alimenta adecuadamente, puede el niño nacer con desnutrición, o incluso si la madre consume demasiada grasa, o alimentos no aptos para la nutrición del niño, pues también ustedes ven que hay la diabetes gestacional, que también ya hablamos en las anteriores clases. Nos dice que el déficit nutricional severo antes y durante el embarazo puede ser infertilidad, aborto espontáneo, el parto prematuro, las malformaciones y el menor peso de nacimiento. Todos estos tipos de problemas pueden ser consecuencias de una mala nutrición. Puede producirse un aborto espontáneo si la madre no se alimenta bien, un parto prematuro, que quiere decir que el niño o el bebé nace antes de las semanas adecuadas, o incluso puede presentar el niño malformaciones y menor peso de nacimiento. El niño nace prematuro, obviamente ya no tiene un peso adecuado, lo que traerá consigo la probabilidad de que el niño se enferme a menudo o corre el riesgo incluso de morir. Estas consecuencias aumentan si el embarazo se presenta en adolescentes, ya que aún, la niña adolescente no se ha desarrollado completamente. Tenemos que tener en cuenta que durante la adolescencia, obviamente al momento en el que una mujer adolescente presenta este tipo de embarazos causados en esta etapa de la adolescencia, pues obviamente desde el momento en el que la mujer se entera que está embarazada, ¿qué va a pasar con la adolescente? No va a querer comer, no va a querer alimentarse por el problema de que van a decir sus papás, de que incluso no quieren que se les note en algunos casos el embarazo, que incluso se fajan. Yo, como les decía, he tenido muchos casos. Yo, en el lugar donde trabajaba anteriormente, tenía una niña de 14 años que se quedó embarazada, sus papás no sabían, ella llegó ya incluso con un aborto porque no se alimentó adecuadamente. Tuve otra niña igual, de un caso de una niña de 15 años que tuvo su embarazo escondido de sus papás, donde ella igual se fajaba, no se alimentaba para que no se le note la barriga. Cuando nació el bebé, nació desnutrido, prematuro, incluso estaba en riesgo de muerte. Entonces, es por eso que se produce en estos casos o en este tipo de, de personas lo que es la mala nutrición en el embarazo, o incluso también en el caso en el que el momento en el que la mujer es adolescente, está empezando a desarrollarse todo su cuerpo y no se ha desarrollado completamente. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en el primer trimestre, en la primera etapa del embarazo? El cuerpo se adapta al embarazo y se da cambios hormonales. ¿Cuáles son estos cambios hormonales? Primeramente, ustedes saben que para determinar un embarazo, la primera
El primer signo que se presenta es el aumento, la ausencia de la menstruación, el aumento del volumen y sensibilidad de los senos, la pigmentación más oscura de los pezones, el cansancio y sueño, náuseas y mareos por la mañana, el aumento de peso entre 1 y 2 kilos, el aumento del tamaño del útero, el aumento de las secreciones vaginales, el cambio brusco de humor y la inseguridad y la ansiedad. Todos estos son los primeros cambios que se da en el primer trimestre del embarazo. Incluso la ausencia de la menstruación, pues ustedes saben que ya es una posibilidad de que la mujer esté embarazada, si presenta náuseas, vómitos, mareos, el aumento igualmente del tamaño del útero, pero esto obviamente se va dando de acuerdo al paso del tiempo. En el segundo trimestre, ¿qué vamos a ver? Desaparecen algunas molestias, ¿sí? Como por ejemplo puede desaparecer las náuseas, el vómito en la mujer, se aumenta cerca de 4 kilos de peso, los pechos en algunos casos segregan igualmente lo que es el calostro, que es la primera leche que se le da al niño cuando nace, se notan las primeras señales de movimientos del feto, aparece la línea negra debajo del centro del abdomen y aparece el clascosma o máscara del embarazo y se tienen sentimientos positivos y la madre sueña incluso con su futuro hijo. Estas son algunas eh, cosas que la mujer presenta. Nos habla del cloasma o la máscara en el embarazo. Ustedes han visto que a las mujeres embarazadas les aparece como paño en la cara. Es por la presencia o los cambios hormonales que ha presentado la mujer. En el tercer trimestre es la última etapa del embarazo. Aquí va a aumentar la mujer entre 3 y 5 kilos de peso, la aparición del cansancio y dolores de espalda, frecuentes ganas de orinar, contracciones uterinas, preocupación y temor al parto. El aumento de los kilogramos en la mujer embarazada debe de ser de acuerdo al peso del bebé. No debe de aumentar ni más, ni tampoco tiene que tener menor peso. ¿Por qué? Porque obviamente si tiene menor peso va a producirse una desnutrición y si tiene mayor peso puede producirse una diabetes mellitus tanto para la madre como para el bebé. Igualmente las frecuentes ganas de orinar, ¿por qué? Porque el bebé en el momento en el que el feto crece, pues obviamente va ocupando más el espacio de la cavidad abdominal de la madre y va a presionar lo que es la vejiga, entonces la mamá ya no va a tener eh, esa capacidad de albergar la diuresis de mucho tiempo, sino que ya incluso va a producirse lo que es la continuidad o las frecuentes ganas de orinar. ¿Cuál es la importancia de la alimentación en el embarazo? Que es el tema principal que nosotros vamos a ver. Primeramente, agilizar la recuperación de la madre después del parto, el bajo riesgo del parto prematuro y la anemia. Durante el embarazo se debe de tener cuidado, en especial escoger los alimentos para consumir la calidad y cantidad que realmente se necesita sin comer, el doble que que se acostumbra, no necesita dietas especiales ni eliminar el consumo de algunos alimentos por al menos que exista alguna contraindicación. Ustedes saben que si la mujer embarazada tiene una buena alimentación, pues va a producir un bajo riesgo de parto prematuro o anemia en la madre y en el bebé. Igualmente puede agilizar la recuperación de la madre después del parto, ¿sí? Y obviamente cuando la madre está embarazada no hay que prohibirle que consuma alimentos. Obviamente tiene que consumir las cantidades necesarias, no tiene que consumir mucha grasa, mucha azúcar, porque incluso puede producir lo que lo que les dije anteriormente, una diabetes en la madre, incluso una diabetes gestacional, que es para el bebé, ¿sí? Tenemos igualmente el incremento de las necesidades de las energías y las proteínas. La educación nutricional que ustedes como futuros profesionales de enfermería tienen que dar a la madre. Primeramente, analizar los hábitos dietéticos previos al embarazo, las necesidades de energía y los nutrientes de la madre que aumentan durante el embarazo y esto como consecuencia puede producir los cambios corporales que ocurren en su organismo y las necesidades del bebé en formación. ¿Cuáles son los requerimientos energéticos?
Los requerimientos energéticos para una mujer embarazada es de 2.563 kilocalorías al día y los requerimientos energéticos para un adolescente oscila entre los 2.200 y 2.400 kilocalorías al día. La energía debe de constituirse por los carbohidratos y las grasas y la formación de tejidos y órganos por las proteínas. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales en el embarazo o el calcio que debe de ingerir la mujer gestante? Los nutrientes esenciales que cumplen la función en el adecuado crecimiento y desarrollo del niño deben de presentarse por la ingesta de calcio de 1.200 miligramos al día, en los adolescentes la ingesta de 1.300 miligramos, y esto puede producir el desarrollo fetal normal sin tener que utilizar las reservas óseas maternas. Y esto infiere en el metabolismo del calcio. Ustedes han escuchado cuando la madre se queda embarazada, ¿qué hace el doctor? ¿Qué les recomienda tomar? ¿Alguien me dice? Alto Ácido líquido. fólico. Ácido fólico. Ácido fólico y hierro, ¿no es cierto? Es lo primerito que les mandan en el primer trimestre de embarazo. ¿A qué le ayuda el ácido fólico? A las malformaciones, dicen. Para evitar las malformaciones congénitas en el niño, ¿sí? En el Dicen primer una trimestre, preguntita. mande, Y dime. en este caso del ácido fólico, ¿qué recomendaría? O sea, tomarlas así en pastillas como las da el Ministerio de Salud o también como se lo puede encontrar en alimentos, ¿verdad? ¿Cómo sería más? Pero lo recomendable es tomar las pastillitas que vienen en los frasquitos de ácido fólico. No sé si es que el médico les deja igual las indicaciones de tomar por un mes, creo que es durante Ah, las claro. mañanas. Sí, ajá, Sí, pero sí. lo recomendable es tomar las pastillas de ácido fólico para evitar las malformaciones. Ah, Ujú. ya, Liz. Gracias. ¿Ya? En el primer trimestre tenemos que son menores debido al cese de la menstruación, ¿sí? Los nutrientes que se producen en el embarazo, en la semana 16 el volumen sanguíneo materno y la masa de glóbulos rojos se expanden. La expansión del volumen sanguíneo, que en todas las mujeres embarazadas sanas tienen el depósito de hierro suficiente. Y en el segundo y tercer trimestre son necesarios cerca de 5,6 miligramos de hierro por día, es decir, 4 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que el hierro durante el embarazo tiene que ser tomado de acuerdo a prescripción médica, de acuerdo a la indicación que el médico nos da, principalmente en el segundo y tercer mes, que nos dice que debe de tomar incluso 4 veces por día. En los adolescentes o en las adolescentes la necesidad de hierro son más altas debido al crecimiento de masa muscular y de volumen sanguíneo. Ustedes saben que el adolescente en el momento en el que se queda embarazada está en un proceso de desarrollo donde está empezando a desarrollarse, donde todavía le falta crecer, le falta incluso muchas otras cosas más que desarrollar y obviamente el médico va a indicar tomar mayor cantidad de hierro por el crecimiento de la masa muscular que presenta e incluso el volumen sanguíneo. ¿Cuáles son los riesgos? El inicio de embarazo puede producir anemia y no recibir suplementación, y la anemia por deficiencia de hierro puede tener efectos nocivos sobre la madre o el hijo. Ustedes saben que el hierro, el déficit de hierro produce anemia, entonces es lo recomendable siempre monitorizar a la madre embarazada acerca de cómo están sus niveles de hierro en ella para poder incluso dar más hierro durante el embarazo porque puede producir lo que es anemia al bebé o incluso en casos ya extremos hasta la muerte de la madre y el niño cuando esté dando a luz. Para prevenir la anemia y mantener los depósitos de hierro, debemos de dar primeramente un aporte de hierro dietario, los alimentos fortificados y la suplementación. En el aporte del hierro dietario nos dice que debe de consumir alimentos fuentes de vitamina C y A, evitar el consumo de café, bebidas alcohólicas, de té, de bebidas carbonatadas, sí, todo lo que tenga que ver o tenga colorantes, incluso el consumo de cola. Los alimentos fortificados, que es el consumo de alimentos como la harina de maíz precocida, y la suplementación que viene aquí, el sulfato ferroso de 60 miligramos por día, 2 veces por semana desde el inicio del embarazo. Si nosotros vemos que una madre embarazada ya presenta la anemia, pues obviamente aquí viene la administración de hierro por vía intravenosa de acuerdo a la indicación médica.
¿sí? Entonces, el médico lo que le recomienda a la madre es tomar más hierro porque en el embarazo existe una descalcificación o una eliminación del hierro por el proceso en el cual la madre se somete. Tenemos el ácido fólico. No, algunos estudios han demostrado que el consumo de ácido fólico en cantidades adecuadas durante el periodo preconcepcional, desde 2 meses antes del embarazo y hasta los primeros 2 meses de gestación, disminuye en un 70% el riesgo de tener un hijo con un defecto de un tubo neural o DTN, que es las siglas del defecto del tubo neural, y de otras malformaciones congénitas como son las fisuras labio palatinas, malformaciones del tracto genitourinario y defectos cardíacos. Entonces, el ácido fólico nos ayuda a evitar este tipo de malformaciones, ¿sí? La formación del labio leporino, fisuras igual labio-palatinas, que es igualmente las malformaciones del tracto genitourinario, y también puede producirse algún defecto cardíaco en el niño. ¿Cuáles son los defectos del tubo neural? Tenemos la presencia de anencefalia, ¿sí? La anencefalia, ¿qué es? ¿Qué ven ustedes en la imagen? ¿Qué creen que sea la anencefalia? Malformaciones de la cabeza. Exacto, malformaciones o disminución ¿cómo es? De la cavidad, de la cabeza del bebé. Ustedes ven incluso que no presenta lo que es la estructura ósea del cerebro, ¿sí? Ustedes ven incluso que el cerebro está visto no se le identifica adecuadamente ¿cómo es la cavidad, los huesos que cubren al cerebro? Tenemos la espina bífida igualmente, que es la malformación de la columna, y la encefalocele, ¿sí? Que es como la presencia de un tumor en la cabecita del bebé. Esperen un segundito. Un segundo. Ya. A ver, continuemos. Tenemos que en el desarrollo del sistema nervioso central, la formación y cierre del tubo neural ocurre entre los días 15 y 28 después de la concepción. Esto indica que el tubo neural se ha formado cuando apenas la mujer está sospechando su embarazo. Las medidas preventivas, igualmente que pueden producirse después de la concepción. Y en el Ecuador nos dice que nacen cada año 900 niños con lesiones del tubo neural y esta malformación representa la primera causa de mortalidad infantil por defecto congénito. Es por eso que la necesidad de que la madre tome el ácido fólico durante las primeras semanas de embarazo, porque es el momento en el cual se forma la columna vertebral o la columna vertebral del niño y puede producirse lo que es una malformación del tubo neural, si es que no se consume el ácido fólico a tiempo, ¿sí? Tenemos las fuentes importantes que debe de alimentarse la mamá, que son las vísceras, sobre todo el hígado, riñón, carne de res, huevos, vegetales, hojas verdes como bróquilo, espinaca, vainitas, leguminosas, cereales integrales, nueces y productos de trigo, y el organismo aprovecha un 50% del ácido fólico de los alimentos y se recomienda en las mujeres embarazadas la suplementación diaria de ácido fólico. No solo la alimentación adecuada, como dice aquí, sino también la suplementación de ácido fólico, las pastillitas que el médico nos da para evitar las malformaciones de los fetos. Las vitaminas, que son necesidades de vitaminas como la A, la C, también se incrementan o aumentan el consumo de frutas enteras, vegetales crudos, verdes, lácteos y consumir pescados para tener nutrientes. Tenemos los ácidos grasos esenciales, que nos habla del linoleico, ¿sí? Que dan origen a componentes de las membranas celulares y reguladoras de la función cardiovascular y del tejido nervioso central fetal. Tenemos mediante los aceites vegetales ricos en soya, mayor consumo de productos marinos y de alimentos enriquecidos con estos, que son los ácidos grasos. Tenemos la alimentación completa, ya que no todos los alimentos aportan a los nutrientes necesarios. Es recomendable evaluar la alimentación de la madre.
como por ejemplo la utilización o el consumo de cereales, frutas, vegetales, leche, yogur, quesos, carnes, huevos, los grupos de alimentos en la mujer embarazada para asegurar una adecuada nutrición son que los cereales, entre estos entran lo que es la avena, el cereal, la cebada, el maíz, el trigo, sus derivados como harinas y productos elaborados con las mismas, y es recomendable la utilización de cereales integrales, ya que estos apoyan con mayor cantidad de nutrientes, así como una importante proporción de fibra. Tenemos la evaluación del estado nutricional. Tenemos la presencia de lácteos y derivados, carnes y huevos, azúcares y dulces y frutas y verduras. En los lácteos nos dice que son los que aportan fundamentalmente en el calcio, fósforo y proteínas de muy buena calidad nutricional. Y en el caso de las mujeres con sobrepeso o obesidad es recomendable la elección. Tenemos las carnes y huevos, que las carnes son fuente importante de hierro, como así también de zinc. Tanto los huevos como las carnes brindan proteína de muy buena calidad nutricional, las frutas y verduras que son beneficiosas para una buena calidad nutricional, y los azúcares y dulces que deben de ser consumidos pero moderadamente para evitar la presencia de diabetes o o la obesidad en las mujeres embarazadas o incluso en los niños, en los bebés. La evaluación del estado nutricional, esto es muy importante, ustedes tienen que saber muy en claro cómo se evalúa cómo es el estado nutricional de la madre. La alimentación de la madre embarazada debe de ser evaluada para poder anticipar deficiencias en la ingesta de nutrientes. Si la madre está con sobrepeso, está en un peso ideal o está bajo peso. Es indispensable generar redes de articulación con todos los recursos locales disponibles o el programa alimentario y servicios sociales a fin de mejorar el acceso a los nutrientes. Tenemos la tabla de Rosso y Mardones, ¿sí? En 1985 nos habla acerca de dos personas que nos ayudaron a identificar este tipo de seguimiento nutricional, que es Rosso y Mardones. Es por eso que la tabla en la cual se identifica la nutrición de la madre se llama de Rosso y Mardones, porque nos ayuda a dar un seguimiento nutricional de la paciente gestante, que nos habla acerca de un promedio de peso durante el embarazo del 20% del peso previo. No puede la madre aumentar más que solo el 20% del peso que ella tiene. El instrumento diseñado por estos investigadores consta de que un normograma que permite calcular el porcentaje de peso sobre la talla con base el peso y la talla de la mujer. Peso y talla de la mujer para ver si está en un peso adecuado. Una gráfica de incremento de peso donde se proyecta el porcentaje hallado en el normograma. Tenemos las instrucciones para el uso. Pondrán atención en esto. En el paso 1, primeramente tomar el peso y la talla de la mujer embarazada. En el paso 2 debemos de calcular el porcentaje de peso para la talla que tiene la gestante en el momento de la consulta utilizando el normograma. El médico cuando hace la consulta, primero que dice, tomar peso, talla de la mujer, antes del embarazo cuánto pesaba, sí, la talla obviamente no va a variar, sí, pero el peso sí. Entonces, de acuerdo a esto, va a ver si es que la mujer está dentro de los parámetros normales de su peso y talla. En la primera columna, como pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? Podemos ver una como regla en el cual se encuentran las tallas en centímetros. En la segunda se encuentran los pesos en kilos y en la tercera, que está inclinada, los porcentajes de peso y talla. Se produce a unir con una regla los valores de talla de la gestante, el peso en la consulta actual y ver qué punto corta la regla con la última columna, ¿sí? Aquí tenemos talla en centímetros, peso en kilogramos y el porcentaje en peso y talla de acuerdo a lo que se le ha medido y se le ha pesado a la madre. Aquí tenemos lo que es la gráfica de la curva o el patrón e incremento de peso y talla, que tenemos las categorías de estado nutricional. Aquí pueden ver unas letras que está A, B, C y D. En la A, que nos dice que la madre gestante está con bajo peso, en la B, que está normal, en la C, que es sobrepeso, y la D, que es obesidad. Entonces aquí nos va a indicar si la madre está en un peso adecuado.
Aquí tenemos abajo en la edad gestacional en semanas, que es 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 semanas. El porcentaje de peso y talla, que es 90%, 100%, 110, 120, 130, 140 y 150. Y aquí podemos ver, como les dije, si es que la madre está en un peso ideal. Aquí nos da la A, la B, la C y la D, que nos va a indicar si es que está bajo peso o incluso en obesidad. Este valor no tiene significado por sí mismo, solo cuando se compara con la tercera observación, es decir, con la edad gestacional. En el paso 3 debemos de ubicar el valor obtenido en la curva del patrón del incremento del peso y la curva se presenta en el eje horizontal de la edad gestacional en semanas a partir de la 10 hasta la 40 semana. La tasa sobrepeso es en donde cada división representa el 1% con base en esos ejes que se establecen 4 áreas que corresponden a la categoría del estado nutricional. Cuando el valor del porcentaje de peso talla materno se ubica justo sobre la línea divisoria, la gestante se clasifica en categoría inmediatamente inferior, que es bajo peso, que corresponde a la parte o a la literal A, el normal que corresponde al B y el sobrepeso al C y la obesidad al D, ¿sí? Lo que les expliqué anteriormente. Como por ejemplo tenemos una mujer de 30 semanas de gestación asiste a un control prenatal. Su talla es de 150 centímetros y pesa 56.5 kilos. En el normograma el porcentaje del peso talla es de 112% y en la curva la gestante se encuentra con un peso normal ubicada en la zona B de la curva. Aquí ven en la parte de aquí donde dice talla, centímetros, peso y el porcentaje de acuerdo a lo que presenta la madre. Aquí como vamos a graficar, aquí vemos que está de 30 semanas, ¿sí? Y pesa alrededor de 56.5 kilos. Aquí nos dice el porcentaje en peso. Aquí graficamos 56.5. Nos quiere decir que está, ¿qué? Bajo, normal, sobrepeso, obesidad. Normal. Normal, ¿sí? Entonces aquí nosotros graficamos, como pueden ver en la imagen, aquí, ¿sí? Nos quiere decir que está en un peso normal. Así es como graficamos. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes acerca de la nutrición en la mujer, acerca de cómo podemos identificar si está bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad? ¿O está todo claro? Dicen en cuanto a esto del peso, ¿a ellos igual se les suben en la balanza o es otro tipo de material que se utiliza para eso? No, es igual. En una balanza, en un tallímetro, se le pesa como cualquier otra persona. Dicen, Mande. ¿cuál Dime. sería la edad promedio para quedar embarazada? O sea, ya decir, estás en tu época de embarazo o algo así. ¿Cuál era la edad promedio, chicos? A ver, si les dije. A los ¿Quién me 30. ayuda? 30. 30. ¿Desde qué edad? ¿Hasta qué edad? Desde los Desde los 25, 30 dice. 25, 39. Desde los 25 hasta los 35. 35. Exacto, desde los 25 hasta los 35 años de edad, máximo, exagerado. No se puede más porque después ya vienen los riesgos a que el niño salga con malformaciones, síndrome de Down, riesgo para la madre. Incluso ustedes vieron o les expliqué acerca de la preeclampsia que se produce más en las mujeres con mayor edad. Entonces es por eso lo recomendable de 25 a 35 años para tener un embarazo normal, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Está todo claro? ¿Eso quién está encargado de realizar? ¿Qué? Que nos dice que debemos realizarle las medidas a la... Que se debe realizar las medidas a la embarazada. Ya. Las medidas a la mujer embarazada se encarga el obstetra, el ginecólogo, pero obviamente ustedes ya tienen que saber,
¿Por qué? Porque a veces el médico dice, présteme el carnet de la madre, que está con sobrepesos o peso normal o qué sé yo, o desnutrición. Entonces, ustedes al saber el peso de la madre más la talla de la madre, ¿qué van a ver? Van a graficar y van ustedes a determinar si la madre está en un adecuado peso. Entonces, tienen que saber. Así ustedes no realicen, pero ustedes tienen que ya tener conocimiento de cuál es la tabla, cuál significa sobrepeso, bajo peso, obesidad, normal y todo eso. Entonces, es facilita la tabla. Pero entonces la mujer gestante, ella igual, al igual que el bebé, ¿tienen un carnet o simplemente es una hoja que tienen los médicos? No, la madre gestante también tiene un carnet. En el carnet de embarazo se hace un seguimiento del peso, talla, incluso de las vacunas que la madre debe de recibir durante el embarazo, que eso también ya hablamos. ¿Cuál vacuna recibe la madre en el embarazo? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Cuál era la que recibía? 2 vacunas recibía. ¿Cuáles eran? La de la hepatitis. No, ese es el bebé en los primeros 28 días de nacido, en las primeras 24 horas, perdón. ¿Cuál recibía? La antitetánica y la de influenza. ¿Se acuerdan? No. Bueno, la próxima clase reforzamos vacunas. Tienen que ya saber así. Tiene que recibir la madre antitetánica y de influenza, ¿sí? Esas son las vacunas que recibe la mujer durante el embarazo. Entonces, la madre también tiene su carnet de embarazo, así como tiene el niño, ¿sí? Dicen, mientras se mantenga en el literal B, no hay ningún tipo de riesgo, ¿verdad? No, no hay ningún tipo de riesgo. ¿Está claro? ¿Dudas, inquietudes? A ver, el carnet de la embarazada, como les decía, vamos a encontrar más o menos de esta forma. Verán, les voy a indicar una imagen que acabo de... Espérenme un segundo. Ya. A ver. ¿Sí ven ahí la imagen? Sí, Sí. Sí. En el carnet perinatal primerito vamos a encontrar lo siguiente, carnet perinatal o carnet de embarazo. Verán, el carnet viene de esta forma, ¿sí? Como el carnet de los niños, ¿sí? Está un poquito borroso. Aquí vienen los nombres de la madre, cédula, rara, dirección, teléfono, y aquí viene esa curva que les indiqué. ¿Sí ven? Ahí está la curva donde vamos a ver si está con sobrepeso, bajo peso, normal y todo eso. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ir chequeando, haciendo los controles a la madre durante todo su embarazo. Y aquí dentro del carnet vamos a encontrar esto.
¿sí? En el carnet perinatal viene que el nombre, dónde vive, el apellido, el teléfono, fecha de nacimiento de la mamá, cuántos años tiene, en qué semana de si es menor de 15 años o mayor de 35 años. ¿Por qué menor de 15 años? Porque existe un riesgo de embarazo, y mayor de 35 también porque existe un riesgo de embarazo. Aquí vamos a llenar todo lo que nos da los parámetros, estado civil, etnia, lara, que esto llena exclusivamente enfermería. Ahora los antecedentes familiares, si ha tenido diabetes, hipertensión, preeclampsia, eclampsia en los anteriores embarazos, si ha presentado cirugía geniturinaria, infertilidad, cardiopatía, nefropatía, lara, ¿sí? Tenemos como igualmente cuántas gestas ha tenido anteriormente, dos gestas, 3 gestas, algún aborto, si han sido abortos espontáneos o consecutivos, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos nacidos muertos, todo esto tenemos que llenar, ¿sí? Aquí está, esta parte, gestación actual, el peso anterior antes de que se quede embarazada la madre, ¿sí? ¿Cuánto peso tenía la madre antes de quedar embarazada? Digamos, 50 kilos, ¿sí? La talla, como ustedes saben, ya después ya no crece ni disminuye, digamos, 1,68. Ahora, aquí vamos a llenar la fecha de la última menstruación, el día, mes, año y fecha probable de parto, que esto llena exclusivamente obstetricia o el médico, el ginecólogo, ¿sí? Esto ya llena el ginecólogo aquí. Viene, esto viene por nosotros. ¿Cuáles son las consultas que realiza? Por ejemplo, día hoy, 4 de enero del 2021, edad gestante, ¿cuánto está? De 20 semanas, digamos, por ejemplo. El peso, como el peso anterior era 50 kilos antes de quedar embarazada, el peso de hoy, digamos que es 65 kilos. ¿Cuánto tiene de presión arterial? Esto llena el médico, la presentación, los movimientos y todo esto llena el doctor, pero nosotros llenamos edad gestante, peso y presión arterial. Las iniciales que sus iniciales y la próxima cita, bueno, esto realiza el médico, la próxima cita y todo eso. Si ha tenido partos, abortos, todo esto llenamos, llena el médico en algunos casos y en otros casos nosotros mismos, ¿sí? Esto es lo que viene en el carnet, en la parte de adentro del carnet. Entonces, si viene hoy, viene después de un mes, después de 2 meses, 3 meses, 4, 5, lo que sea, vamos poniendo las fechas en las que la madre asiste a su control perinatal, ¿sí? O prenatal. Aquí está el perinatal. Entonces, aquí nosotros llenamos de acuerdo a las fechas en las que la madre va a su control gestante. Esto es lo que tiene el carnet de una mujer embarazada. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Listo. Ya. Así entonces es el carnet. Entonces, la madre también tiene un carnet como cuando el niño recibe sus vacunas. Ya. Vamos con el siguiente tema. ¿Sí pueden ver ahí las diapositivas, chicos? Sí, Lice. Sí. Ya. Ahora vamos a ver acerca de las enfermedades prevalentes en la infancia, ¿sí? ¿Qué significa AYEPI? Lo primerito que tienen que saber ustedes, donde quiera que vayan a algún centro de salud, alguna casa de salud, ustedes ya tienen que saber lo que significa AYEPI. La AYEPI es la atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia, ¿sí? ¿Qué son las enfermedades prevalentes? Son aquellas que por factores ambientales o coyunturales se proceden con frecuencia y en cada estación del año tiene las suyas. Por ejemplo, un niño que en estos climas que están fríos y todo eso, el niño va a producir neumonías, amigdalitis, tos, gripes. Entonces es de acuerdo al lugar donde o la estación del año en la que nosotros nos encontramos. Tenemos aquí una enfermedad principal que se produce, que es la ira. La ira no es cuando ustedes tienen iras o se enojan por cualquier cosa con el novio o la novia, no. La ira son las siglas
de una infección que se presenta en el sistema respiratorio. Entonces, IRA significa infección respiratoria aguda, ¿sí? Que es causada por virus o bacterias que entran por la nariz y la boca. Se caracteriza por el malestar general, la tos, la fiebre y por tener una evolución menor en 15 días. ¿Cuál es la EDA? ¿Sí? Ustedes ya tienen que saber las siglas de cada enfermedad. La EDA es considerada como la enfermedad diarreica aguda, que no debe pasar como una enfermedad desapercibida, ya que se encuentran dentro de las primeras causas de muerte en menores de 5 años. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la diarrea que se presenta en los niños menores de 5 años puede incluso ser mortal. ¿Por qué? Porque el niño al momento de deshidratarse, de no consumir líquidos, alimentos, puede incluso producir la muerte, ¿sí? Entonces, si un niño presenta diarrea, pues lo primero es la asistencia médica. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Para evitar que los niños y adultos presenten esta enfermedad, es bueno seguir estas sencillas recomendaciones. Primeramente, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Después de este tiempo debe de continuar con la lactancia, pero complementar con alimentos adecuados para la edad, ¿sí? Ustedes saben muy bien que la lactancia, como ya les dije anteriormente, debe de ser hasta los 6 meses exclusivamente leche materna. Después de esto podemos aumentar lo que es la alimentación, pero adecuada, por ejemplo, la papilla, la fruta hecho papilla, la carnecita o el pollo desmechado sin condimento, porque también el condimento puede producir enfermedades a los niños como una diarrea, una gastroenteritis y un sinnúmero de cosas, ¿sí? Lavarse las manos con agua y jabón antes de alimentar al niño, ¿sí? Antes de dar el seno materno, al lavarse las manos por la presencia de virus, bacterias que incluso puede producir parásitos en los niños. Igualmente tenemos otro tipo de enfermedad que es la desnutrición, que es una afección que ocurre cuando su cuerpo no recibe los nutrientes suficientes. ¿Cuál es el signo de la desnutrición? ¿Cómo identificamos que un niño presenta desnutrición? ¿Quién me dice? Bajo peso. Porque presenta bajo peso, ¿sí? Tenemos otro que es la meningitis, ¿sí? ¿Qué es la meningitis? ¿Alguien sabe qué es la meningitis? ¿Nadie? Es una enfermedad que se desarrolla se relaciona con la cabeza, con el cerebro. Exacto. La meningitis es la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el tejido conectivo del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la meningitis? Puede ser por virus, bacterias u otros agentes. El virus, que es menos grave, las bacterias, que es muy grave, que a veces puede ser mortal, y otros tenemos las enfermedades o incluso el uso de medicamentos. ¿Cuándo se produce este tipo de enfermedades? En finales de verano, ¿sí? Afecta a los niños e incluso a adultos menores de 30 años. Pero nuestra importancia es estudiar a los niños, a las enfermedades que se producen en los niños, porque los niños los infantes son considerados como grupo de riesgo. La etiología, que es asociada a una infección cercana, que son transportadas por el torrente sanguíneo hasta las meninges. La meninge, ¿cómo se produce? Desde la sangre, que va por todo el torrente sanguíneo, hasta las meninges, que llega a la parte del cerebro. ¿Cómo se manifiesta? Por la presencia de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, incluso somnolencia, cambios en el estado mental o incluso la irritabilidad, ¿sí? Nosotros podemos determinar la presencia de meningitis en los niños si presenta fiebre, escalofríos, incluso presencia de náuseas, vómitos, cambios en el estado mental. ¿Cómo se manifiesta? Sensibilidad a la luz, dolor intenso de cabeza y el cuello rígido. Si un niño presenta dolor de cabeza al momento en el que recibe la luz solar o la luz de los focos y todo eso, quiere decir que puede presentar meningitis. Es un signo muy característico de la meningitis. Cuando
¿cómo es? Recibe mucha luz, puede incluso dolor demasiado intenso la cabeza. ¿Qué debemos hacer? Medidas preventivas, que es la vacunación, avisar a la familia, el aislamiento e incluso acudir a un centro sanitario. Ahora tenemos la amigdalitis, que es otra enfermedad que se produce en la infancia. Una pregunta, Mande, dime. en la meningitis, ¿eso hasta qué edad se da en los La, niños o no, o también se da en los adultos? sí, la meningitis se puede dar hasta incluso en los adultos. Hasta los 30 años también puede darse. Ah, No ¿y es cómo se exclusivo. puede saber eso? Porque, o sea, yo soy algo así porque veo, o sea, bien salgo a la luz así que esté brillando de una o me prenden el foco y me empieza a doler la cabeza. O sea, eso es un síntoma ya. Claro, pero aparte de eso, por ejemplo, Ajá. presentas náuseas, vómitos, fiebres, escalofríos, cuando te duele Ujú. la cabeza o no. Eh, Escalofríos, sí. Náuseas, no. Lo que tiene, A veces fiebre. Pero claro, me fui al médico, pero no me dijo nada. Más bien solamente me recetó unas pastillas y con eso me dijo le va a calmar. claro, pero si es que sigues con ese dolor, o sea, porque obviamente no va a ser como un dolor de cabeza normal, sino ustedes vieron en la diapositiva anterior que nos decía que el dolor de cabeza es demasiado intenso al momento de recibir lo que es la luz solar, ¿no es cierto? O la luz o lo que sea. Entonces, si tú sigues con esos dolores de cabeza, pues obviamente tienes que hacerte análisis para saber si es que no es meningitis, porque si presentas dolor de cabeza al momento de recibir demasiado la luz directamente a los ojos, y aparte de eso dices que presentas escalofríos y todo eso, sabes, son signos y síntomas de una meningitis. Ya, gracias, dice. Hasta incluso me dijo que puede ser problemas porque yo me bañaba en las noches y dejaba el cabello así, entonces por eso tal vez fueron los dolores de cabeza, me dijo a mí. No es Ujú. tanto eso, puede ser alguna otra cosa o incluso puede ser migraña pero tienes que estar siempre ahí en constante chequeo para ver si es que sigues con lo mismo, pues obviamente tienes que hacerte revisar, Gracias, Licen. ¿ya? A ver, ahora vamos a la amigdalitis, ¿sí? La amigdalitis es la inflamación, ¿sí? De las amígdalas que también puede afectar a otras zonas de la garganta. Incluso la amigdalitis al momento de inflamarse las amígdalas puede producir lo que es la obstrucción de las vías aéreas porque se inflama y puede obstruir el paso del aire o incluso cuando se produce la amigdalitis también existe la ausencia del apetito, del consumo de líquidos, la amigdalitis puede ser de forma vírica o bacteriana, como se reconoce por la presencia de fiebre, del dolor en garganta, falta de apetito y incluso en algunos casos vómito, visualización directa de las amígdalas inflamadas por la boca o incluso en algunos casos la pérdida de la voz. ¿Qué debemos hacer? Primeramente el aislamiento aéreo, avisar al familiar del niño si fuera el caso en el que el niño presente este tipo de enfermedad, bajar la temperatura con medios físicos y administración de líquidos templados. Una persona con amigdalitis no puede recibir ni líquidos muy calientes ni líquidos muy fríos, ¿sí? Porque incluso puede dañar las amígdalas del niño. Debemos de tener un aislamiento aéreo. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos con la misma cuchara los alimentos que un paciente que tenga amigdalitis, puede producirse un contagio, ¿sí? Prohibido el uso de antibióticos, al menos que el médico esté o dé la disposición de utilizar antibióticos en el caso de que el niño presente amigdalitis. ¿Qué más? ¿Por qué creen ustedes que no se deba de dar antibióticos demasiado fuertes a los niños? ¿Quién me dice? Porque puede afectar el metabolismo de los niños. Exacto. Cuando el niño crece, ya se hace un adulto y presenta alguna enfermedad mucho más grave o mucho más fuerte, puede hacerse resistente al uso de antibióticos, ¿sí? Entonces es por eso que debemos de llevar un orden adecuado para la administración del medicamento
de los niños, ¿sí? No dar antibióticos demasiado fuertes, al menos que el médico prescriba. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden llegar a ser graves? Puede, como les dije anteriormente, haber una obstrucción de las vías aéreas, puede existir una insuficiencia de riñón. ¿Por qué? Porque él no va a consumir líquidos, alimentos y obviamente puede existir lo que es una insuficiencia de riñón, puede existir la presencia de abscesos o de pus e incluso los trastornos cardiovasculares y el tratamiento debe de ser estricto. Si el médico indica ya la utilización de antibióticos, debe de ser estrictamente. Ustedes saben que el antibiótico tiene que ser a la hora exacta. Si dice de cada 12 horas, 6 de la tarde, 6 de la noche, ¿sí? Así debe de ser el uso del antibiótico, tiene que ser del cumplimiento estricto para que no exista complicaciones. Ahora vamos a ver la gastroenteritis, ¿sí? ¿Qué es la gastroenteritis? La inflamación del estómago e incluso del intestino. ¿Cómo reconoce? ¿Cómo se reconoce? ¿Cuáles son los signos más característicos? Los síntomas, que la presencia de diarrea, de vómitos y náuseas. Y otros síntomas, temperatura elevada, fiebre, afectación del estado general y la falta de apetito. Puede haber un peligro que es la deshidratación. Si un paciente presenta gastroenteritis y no ha consumido líquidos, debemos de evitar la ausencia de la deshidratación. ¿Qué debemos hacer? Un reposo digestivo, iniciar tolerancia a líquidos y si vomita debemos de ponerlo en una posición lateral de seguridad para que no se trague y se ahogue el paciente. Extremar medidas de higiene, avisar a su familia y bajar la temperatura con medios físicos. ¿Qué no debemos hacer? No dar ningún tipo de medicación sin prescripción médica y autorización escrita por sus padres o tutores legales y no forzar la ingesta. Si el niño no quiere comer, no podemos obligarle a comer. ¿Por qué? Porque puede producir náuseas, vómitos. Y si es que no come, lo que tenemos que evitar es la deshidratación del niño, colocando una vía venosa, ¿sí? Para evitar la deshidratación del mismo. La prescripción médica siempre tiene que llevarse a cabo de acuerdo a las indicaciones que el médico da y siempre autorizado por los padres. Ahora vamos a ver los parásitos intestinales. ¿Cuáles son los síntomas, los signos del parásito intestinal cuando el niño tiene bastantes parásitos y nunca en la vida le han hecho desparasitar? ¿Quién me dice? Dolor de estómago, creo. Dolor de estómago. Aparte de eso, un signo que presenta de la barriga. ¿Le pinchas algunas partes? ¿presencia de qué? O sea, algunas partes, digamos, hinchazón, ¿se podría decir? Exacto. ¿Han visto ustedes los niños de África? Ellos tienen bastantes parásitos, ¿sí? ¿Qué presenta? Una hinchazón en el área abdominal, que incluso saben decir, no, si está gordito. No está gordito, está lleno de parásitos, ¿sí? ¿Qué son los parásitos? Son gusanos intestinales. ¿Cuáles son la procedencia? El consumo de alimentos crudos, frutas, verduras o carnes, la contaminación directa, las manos contaminadas y el agua contaminada. Tenemos 3 tipos de parásitos, los oxiuros, las caries y la tenia, que es considerada como la solitaria. Los oxiuros, que son pequeños, blancos en forma de filamentos, las caries, que son de color rosado, que se detectan principalmente en las heces, y la tenia, que son los segmentos rectangulares blanquecinos y planos, que la cabeza se fija directamente al intestino. ¿Cuál es el tratamiento? Medidas higiénicas, lavado de manos adecuadamente, hervir todo lo que el niño vaya a colocarse, incluso los alimentos deben de ser hervidos, controles sanitarios del agua. ¿Es contagioso? Pues sí es contagioso, sí, es contagioso como cuando nosotros consumimos la fruta llena de parásitos y se contagia a otra persona con la misma fruta llena de parásitos, obviamente puede contagiarse la persona. Los huevos infestan directamente, que se rascan y propagan por su entorno. Digamos, un ejemplo, que esto más se da en el área rural. Sí, los niños que hacen deposiciones, digamos, con parásitos, como decíamos, que se pueden observar en las deposiciones, y por error se cae una manzana justo en la deposición, y nosotros lavamos la manzana y nos comemos la manzana, vamos a contagiarnos de esos parásitos, ¿sí? Se puede propagar a otras personas y especialmente a los niños.
Ahora vamos a ver las enfermedades eruptivas. ¿Cuáles son las enfermedades eruptivas? ¿Quién me dice un ejemplo de una enfermedad eruptiva que existe? ¿El sarampión? No, El sarampión, ¿qué más? Varicela. la, ¿Qué más? la rubiola, no es La rubiola, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades eruptivas? Son características comunes de producir manifestaciones cutáneas tipo pápula, vesículo, pústula y la gran mayoría son de origen viral. Son la presencia de laceraciones en la piel, ¿sí? Como los granitos, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de enfermedades eruptivas? Tenemos el sarampión, la rubiola, la varicela, la escarlatina, que no es muy común, y otros tipos de enfermedades eruptivas. Ahora vamos por el sarampión. ¿Qué es el sarampión? Es la enfermedad infecto-contagiosa producida por un virus. ¿Cómo se manifiesta? Por la presencia de fiebre, de catarro, de conjuntivitis e incluso lagrimeo. Conjuntivitis, ¿qué es la conjuntivitis? ¿Quién me Cuando hay dice? infección nasal o arde la nariz, algo así. Exacto, cuando se vuelven los ojitos como chinos y el lagrimeo, ¿no es cierto? Incluso enrojecimiento de la parte de la visión, ¿sí? Los signos características que son las manchas de Koplik. ¿Cuáles son estas manchas de Koplik? Es como cuando a ustedes les sale un fuego o una ampolla, ¿no es cierto? Pero son más chiquititas, ¿sí? Puntitos blancos. ¿Cómo se manifiestan en el primer día? Sí, presentan exantema en la cara o las protuberancias rojecinas en la cara, detrás de los pabellones auriculares, áreas de la nariz y alrededor de la boca. Se extiende en el segundo día hacia el tronco, ¿sí? En el tercer día a las extremidades, pero no aparece ni en las palmas de las manos, ni en las plantas de los pies. ¿Sí? Solo aparecen las extremidades, en el tronco, en la cara, en los pabellones de las orejas. Y el tratamiento primeramente es el aislamiento de la persona. El contacto directo por gotas de saliva no necesariamente debe de ser el contacto íntimo, pero sí el contacto de la saliva puede producirse el contagio a otra persona. Medidas higiénico-dietéticas, la ingesta alimentaria con preferencia a líquidos, debe de tener una luz tenue, no muy fuerte, ventilar la habitación y no exponerlo a corrientes de aire. Ahora vamos por la rubiola. La rubiola es una enfermedad exentémica de etiología viral que es muy contagiosa por las gotitas de la saliva. ¿Cómo se manifiesta? Por una fiebre discreta, por un catarro, una inflamación ganglionar y a veces incluso incluido el dolor de cabeza. ¿Cómo se manifiesta? Exantema parecida al sarampión, ¿sí? Tenemos menos acentuado, menos prominente, predomina en el tronco y aparece de forma escalonada y se extiende por todo el cuerpo. El tratamiento en el primer día, el aislamiento. En el segundo, acudir al médico. ¿Sí? Reposo durante el periodo febril, tratamiento médico prescrito. Tenemos igualmente la utilización de medios físicos, evitar el contacto con niños y mujeres embarazadas y aconsejable vacunar como medida preventiva. La escarlatina, que no es muy común, es una enfermedad exentémica típica de la infancia, ¿sí? Causada por una bacteria que produce una toxina ante la cual el cuerpo produce un anticuerpo y la reacción toxina-anticuerpo produce el exantema escarlatinoso, que es el típico. ¿Cómo se manifiesta? La presencia de amigdalitis o dolor de las amígdalas, inflamación de las amígdalas, la lengua de fresa, como ustedes pueden ver, con los puntitos característicos que tiene la fresa, exantema escarlatinoso típico que se concentra en el tronco, ¿sí? En la parte del tórax. ¿Es contagioso? Pues sí, porque es producida por la bacteria Streptococcus B hemolytic. Tenemos el tratamiento que es el aislamiento entre 5 días y una semana, tratamiento sintomático que son las medidas físicas, el tratamiento médico prescrito. Ahora vamos a la varicela, que es la más común, la que más se contagia, la que incluso la varicela, como tienen entendido, se puede dar una sola vez en la vida. Si no le ha dado de niño, le puede dar de adulto, ¿sí? E incluso en casos en los que les da a los adultos puede ser hasta más riesgo, que puede producir hasta la muerte del adulto.
Enfermedad exentémica que es típica de la infancia, causada por un virus que es la varicela zóster. ¿Cómo se transmite? Por el contacto directo con las lesiones de la piel. Puede ser por vía respiratoria. Erupción que produce mucho picor, comienzo en el tronco, se extiende hacia la cara y las extremidades, presencia de malestar general y puede darse con fiebre. Y el tratamiento es el aislamiento hasta que se sequen las vesículas unos 5 días, evitar el contacto con embarazadas, porque como les dije, si la persona tiene mayor edad puede producirse incluso hasta la muerte del paciente. Cuidar la piel y evitar el rascado para evitar la presencia o que exista lo que es las cicatrices. ¿Sí? Y una higiene suave. ¿Está claro, chicos? ¿Dudas, inquietudes? No, listo. Listo, chicos. Entonces, lo que ahorita espero es que ustedes realicen el trabajo. Verán que tienen 45 minutos exactamente para que realicen el trabajo que está colocado en la plataforma. Incluso les he subido las diapositivas para que se guíen. No está difícil, es solo de realizar un mapa conceptual de las enfermedades prevalentes en los niños, de las enfermedades que yo les di. Nada más, de aquí nos vemos el día miércoles, igualmente con una clase, igualmente de manera virtual. Yo cualquier cosa les informaré igualmente por el chat. Igual ustedes si tienen alguna duda, por favor comuníquenme. El día 15 ustedes ya tienen el examen igualmente de logros, el 15 y 16, exactamente la fecha todavía no nos han dicho, pero yo apenas sepa yo les informaré, o el doctor Charles, que es su tutor, también ya debe de informarles cualquier situación. Listo, chicos, cuídense mucho, un buen día. Cualquier duda, inquietud, como les dije, me hacen saber. En la plataforma ya está, colocada la tarea. Y nada más, chicos. Muchas gracias. Miércoles.